Publicaste un libro, le diste al botón y no pasó nada. Eso no te pasa por escribir mal. Te pasó porque publicar y vender son dos trabajos distintos y a ti tan solo te enseñaron uno. Soy Bezael y esto es Publicar, no es vender. Publicar no es vender es el podcast de Marfolio. Marfolio es la herramienta para que un autor independiente pueda ver los datos de su propio mercado en Amazon. ¿Qué se vende en su categoría? ¿A qué precio? ¿Y contra quién compite de verdad? Todos los números que vas a oír aquí salen de ahí. Te cuento en un minuto qué es esto, porque prefiero que decidas rápido si te sirve o no. Cada 2 semanas voy a tomar un dato real del mercado de Amazon y haré 3 cosas con él. Primero, te voy a compartir el dato, no ninguna opinión, ni lo que me está funcionando con mi libro, sino sencillamente un número. Segundo, te diré qué hacer con ese dato, con ese número. Qué decisión de tu libro puede cambiar mañana. Porque un dato que no te hace tocar nada es una curiosidad. Y aquí no venimos a eso. Y por último, que es lo que casi nadie hace, te digo qué no demuestra ese dato. ¿Dónde está el límite? ¿Qué no puedo afirmar? ¿Y en qué me podría estar equivocando? Ahí fuera hay muchísimos consejos sobre publicar en Amazon. Y casi todos se apoyan en la experiencia de una persona con 2 o 3 libros. En este podcast tenemos otra cosa. Tenemos datos de miles de libros que están ahora mismo a la venta en Amazon. Permíteme hacerte una advertencia. Aquí no te vamos a enseñar cómo maquetar un manuscrito, ni cuánto tarda una impresión, ni el porcentaje de regalías. Eso ya está en la ayuda de Amazon y la verdad es que está bien contestado. Vamos a hablar del dato en este episodio, que dicho sea de paso es nuestro episodio piloto. Y del dato que quiero hablar es un dato muy común que se suele preguntar bastante en los grupos de autores y es ¿cuántas reseñas necesito para vender? Y siempre la contesta alguien con un número redondo, 100, 50, 200, 10 o incluso algunos te van a comentar de hasta que no llegues a una cantidad, no empiezas. Yo te voy a dar la respuesta en 2 partes, porque realmente las 2 son verdad y por separado puede ser que te confundan o incluso que te lleven a engaño. La primera mitad es lo que no te va a gustar. La mayoría de los libros que venden tienen muchas reseñas. Muchas. Esto lo puedes comprobar directamente en Amazon, en una categoría que te llame la atención o en tu propia categoría. Si yo viniera aquí a decirte que las reseñas dan igual, pues realmente te estaría engañando. Ahora, la segunda parte de mi respuesta te lo voy a dar con un dato muy específico. 1 de cada 7 libros que vende en Amazon.es, en el mercado español, tiene menos de 10 reseñas. 1 de cada 7. Y antes de que sigas con ese número en la cabeza, tengo que decirte qué significa que vende. Porque realmente si no entiendes esto, pues realmente ese número no te va a valer de nada. Cuando digo que un libro vende, quiero decir que está entre los 100.000 que más venden en Amazon.es. Esta información es de todos los libros que nosotros hacemos un seguimiento. Tenemos datos suficientes para llegar a esta conclusión. Obviamente que esto no es una cifra de ejemplares, no te estoy diciendo cuántos libros vendió X autor o demás, porque eso no lo podemos saber nosotros, ¿no? Eso obviamente, esa información la tiene el autor o quien gestione el panel de KDP. Esos números no son una rareza de que aparezca en el fondo del catálogo, ¿no? Sino de que nosotros nos hemos dado cuenta de que este fenómeno no desaparece según subes y también pasa arriba del todo, ¿no? Entre los libros que más venden. Pasa menos, pero también pasa. ¿A qué punto hemos llegado nosotros? Pues que, primero, obviamente las reseñas acompañan a las ventas, pero no son la puerta de entrada. No hay un peaje que indique un número determinado de reseñas, no hay un número que tengas que alcanzar antes de que empieces a vender. Por lo menos
Eso es lo que dicen los datos que tenemos. Y te insisto, puedes ir a cualquier categoría de Amazon y verás, pueden haber números, dependiendo de la categoría, obviamente, los más clásicos, pues tienen muchas más reseñas y puedes encontrarte algún libro con 10.000 reseñas que esté en el top 50, pero también en ese listado habrá libros con muy pocas reseñas y otros con mucho más que están más debajo en esa categoría. Pero vamos al dato, realmente. Este es un podcast sobre decisiones. Así que vamos a ver qué decisión podemos tomar, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un libro publicado con 6 reseñas y no vendes, la conclusión que podemos sacar y que todo el mundo casi te dirá es que no vendes porque tienes tan solo 6 reseñas. Y esa conclusión te va a llevar a un lugar muy específico y es a pasarte los siguientes meses persiguiendo reseñas, pidiendo reseñas, metiéndote en grupos de intercambios de reseñas que además te pueden costar tu cuenta de Amazon KDP, porque esto viola las normativas de Amazon. Los datos dicen que esos 3 meses los estás gastando en esa variable equivocada o en una variable equivocada desde mi punto de vista. Porque ahí fuera hay más de 1000 libros con tus mismas reseñas que sí se están moviendo. Y esto lo puedes comprobar tú mismo. Sencillamente busca un libro que esté en tu categoría, que sea tu competidor, y fíjate si el ranking cambia o no. Si compruebas que hay un competidor que tiene o las mismas reseñas que tú o incluso menos, pero sí que vende, pues el problema no es el mismo, ¿no? La diferencia entre ellos y tu libro quizás no sea específicamente las reseñas, es otra cosa. Y esa otra cosa casi siempre es una de las siguientes 3 que te voy a comentar. La categoría en la que estás. Puede que sea una categoría incorrecta, puede que sea una categoría donde nadie te encuentra o donde nadie te busca, pues también. Segundo, el precio. Puede que estés fuera de los rangos que se paguen en ese género. Esto es un error muy común con algunos autores que hemos hablado. Y tercero y último, la portada y la descripción, que es donde realmente nuestro comprador se decide si compra o no. Ninguna de las 3 depende de que un desconocido te deje 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, las que sean. Que la decisión concreta que puedes tomar hoy mismo, antes de empezar a gastar un día más pidiendo reseñas en un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook, es mirar dónde está tu libro dentro de su categoría y con quién estás compitiendo ahí. Si los libros que tienes por encima tienen 500 reseñas y una portada mejor, ya sabes cuál de las dos cosas puedes cambiar tú hoy mismo, ¿no? Pues la portada. Las reseñas llegarán luego que empieces a vender. Ahora bien, hay 3 cosas que este dato no demuestra. La primera, nosotros no somos Amazon. No tenemos toda la data como para dar una información definitiva. Solamente tenemos un pequeño muestreo, podríamos decir. Esta es mi muestra y quizás esté sesgada hacia lo que a mí me ha interesado mirar. Un dato no siempre dice lo mismo, depende los ojos con los cuales lo miremos, ¿no? Entonces nosotros no tenemos datos del censo de Amazon, con lo cual en esa pequeña muestra que tenemos, pues hemos sacado estos datos. La segunda es que esto es una foto, no una película. Estoy mirando libros que ya venden, no he seguido libros antes y después de conseguir reseñas, con lo cual posiblemente las primeras reseñas sí quisieran que esos libros despegaran o quizás no lo puedo saber porque yo empecé a seguir estos libros en un momento donde ya tenían vida en Amazon. Y esto importa mucho porque significa que no puedo decirte con certeza, 100%, que una cosa provoque lo otro, ¿no? Sino de que hasta donde hemos visto van juntas. Y cualquiera que te diga o que te enseñe un número como este y asegure 100% que las reseñas hacen vender, está diciendo algo que el número no lo dice, por lo menos, ¿no? Y normalmente cuando te lo dice alguien, está en ese momento que te quiere vender algo y casi siempre es venderte humo.
La tercera y última es donde yo personalmente casi meto la pata, y por eso te lo quiero compartir hoy contigo aquí, es que había un montón de libros de los que sencillamente yo no tengo el dato de reseña. Nosotros en la muestra que tenemos había muchos libros que no tenían ningún dato de reseñas. No es que no tengan reseña, es que no tenemos el dato. ¿De acuerdo? El dato sí que existe, pero en nuestra base de datos no está. Con lo cual, lo que hicimos fue separar esos libros, no contarlos como que tienen 0 reseñas, porque ahí nuestra muestra se vería afectada, sino que los excluimos. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto también influye de que si, por ejemplo, nosotros no nos hubiésemos dado cuenta de este pequeño error en el muestreo y hubiésemos tomado en cuenta todos los libros y dijésemos que esos libros no tienen reseñas, pues el resultado hubiese sido totalmente distinto. Con lo cual hay que tener cuidado. También lo que te decía antes, ¿no? La data, pues para ti puede significar una cosa y para mí totalmente otra, con la misma data. Espero que este pequeño dato, esta curiosidad, te pueda ayudar con tu libro y que sigas publicando. Recuerda que esto es el podcast de Marfolio, que como te dije al principio, Marfolio es una herramienta pensada y diseñada para los autores que se autopublican en Amazon KDP. Cada 2 semanas trataremos de traer aquí un dato, de hablar, de compartirlo contigo. También tendremos algunos invitados que son autores independientes, porque podemos aprender de las experiencias de los demás. El próximo episodio lo tendrás el día 2 de septiembre y principalmente nos vamos a centrar en si te conviene más publicar un nuevo libro o mejorar el que ya tienes publicado. Eso tiene una respuesta bastante brutal, diría yo. Por ahora te voy a pedir 2 cosas. La primera es la pregunta que a mí me interesa de verdad: ¿cuántas reseñas tiene tu libro y cuántas creías que necesitabas? Y si el número que tenías en la cabeza era 50 o 100, me gustaría saber de dónde lo sacaste. Y la segunda, si tienes un libro ya publicado y quieres saber cómo se ve tu categoría por dentro, escríbeme y le echamos un vistazo. Nos oímos en 2 semanas. Bye bye.